Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Alabanzas a Dios. Quiero hacer hincapié sobre una frase que aparece aquí, que creo yo que es la que le da sentido y le da significado al pasaje de San Juan capítulo 4. Y es lo que dice el versículo 4. Préstele atención. Si usted tiene su Biblia ahí, preste atención, mire lo que dice: y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Alabanzas a Dios. Cuando uno lee la Biblia, encuentra algunos pasajes de ella que lo ponen a pensar. Por ejemplo, cuando Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Allí surgen muchos interrogantes, ¿verdad? Porque dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas. Es decir, las cosas buenas, las no tan buenas, las malas, las regulares, las remalas, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Y por eso quiero resaltar de este pasaje estas palabras: que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Alabanzas a Dios. Mire, Jesús, según este pasaje de la Escritura, por la ruta que iba, por el camino que iba, se desvió para poder entrar en Samaria. Y llama mucho la atención por la siguiente razón: porque Jesús, unos días antes, le había prohibido, escúchelo bien, le había prohibido a los 12, le había prohibido a los 70. Cuando los comisionó, les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Antes, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como el Señor le dice a los discípulos que ellos no vayan, y Él va. ¿Usted no le parece muy interesante eso? Que el Señor le diga a los discípulos: ustedes no vayan por camino de gentiles, ni a la ciudad de los samaritanos vayan a entrar. Pero Él va precisamente por un territorio que tiene que ver con el territorio de los hijos de Israel, y se desvía precisamente para pasar por Samaria, al lugar donde Él había prohibido que los discípulos y los 70 fueran. Él fue. Le era necesario ir allí, le era necesario pasar por Samaria. Y cuando uno lee todo el texto, entiende por qué al Señor le era necesario ir allí.
porque precisamente, bueno, se pueden sacar muchas conclusiones, pero yo voy a sacar una en especial, porque allí había una mujer que necesitaba a Jesús, quizá más que muchas personas de Samaria, ¿verdad? Lo necesitaba a él, necesitaba conocerlo, necesitaba saber de él. Entonces, por esa razón, quizá Jesús deja su camino y se va hacia Samaria. La otra razón es porque Jesús sabía que esta mujer se había de convertir en la más grande misionera, porque la Biblia dice que comenzó, después de haber conocido a Jesús, a anunciarle a todas las gentes: vengan para que vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Este tiene que ser alguien, este tiene que ser el Mesías, este tiene que ser el Salvador del mundo. Alabanzas al Señor. Tal vez por eso y por otras razones más, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y es que están pensando en las cosas que son necesarias, escuche bien, y que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es que hay cosas que nosotros tenemos que atravesar sí o sí, porque son necesarias. Y precisamente quien nos pone a pasar, quien nos las pone a atravesar, es el Señor. No se le olvide a usted, hermano, que nosotros estamos en las manos de Dios, y que todo lo que a nosotros nos acontezca, a los creyentes fieles, todo lo que nos suceda, procede de la mano de Dios. Alabanzas al Señor. Sí, uno ve todas las situaciones que tuvo que vivir Job, ¿verdad? La Biblia dice que se quedó sin nada, se quedó sin dinero, se quedó sin recursos, se quedó sin hijos, se quedó sin salud. Hasta la esposa como que le iba a dar la espalda. Hasta unos amigos que vinieron por allí a apoyarlo, a chuzarlo, a acusarlo, a hacerle sentir que tal vez él estaba mal y que por estar en pecado le estaban pasando todas esas cosas, porque eso es lo que la gente suele pensar. Pero cuando uno mira el desenlace final de la historia, se puede dar cuenta que a Job le era necesario pasar por esas pruebas, pasar por todas esas situaciones. Le era necesario, como él termina diciéndolo al final: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él está dando a entender: cuando yo vivía bien, cuando no tenía enfermedades, cuando no tenía problemas, cuando tenía recursos, cuando era el hombre más rico de todos los orientales, yo no tenía un conocimiento claro de Dios. Yo no tenía un conocimiento exacto de Dios. El conocimiento que tenía de Dios era un conocimiento muy somero. Pero ahora que he atravesado todo esto, ahora que he pasado por todas estas pruebas, ahora que he pasado por la escasez, ahora que he pasado por esta situación difícil, ahora me doy cuenta que conozco más a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Alabanzas a Dios. ¿No le parece a usted muy interesante eso? Que Dios tenga cosas para nosotros, que es necesario que nosotros las atravesemos, que es necesario que nosotros pasemos por ellas sí o sí, ¿verdad? Y cuando las personas tratan de impedir el propósito de Dios en sus vidas, se meten en problemas, y problemas muy graves. Uno puede verlo en la vida de Jonás, cómo Dios le dice a Jonás: vaya a Nínive y proclame en esa ciudad el mensaje que yo le diré. Y la Biblia dice que Jonás se subió en un barco y quiso hacerse el que no estaban llamando, al que no le habían dicho nada. Quiso hacerse, como decimos nosotros, quiso hacerse el loco. No, me voy para otra parte. Agarro un barco y me hago el loco y me voy para otra parte, y entonces yo no voy a ir por allá donde Dios me está enviando. Y sabe una cosa,
a Jonás le era necesario obedecer sí o sí la palabra de Dios. Pero como él no quiso hacerlo, entonces Dios dijo, lo vamos a enviar de otra manera, y lo mandó a Nínive en el vientre de un pez. No creo que sea muy agradable que Dios lo tenga que meter a uno en el vientre de un pez para poderle obedecer y después llevarlo a una playa, y allá en la playa lo vomitó, y ahora sí el hombre reaccionó y dijo, ahora sí voy a ir. Le era necesario a Jonás, escuche bien, pasar por allí para poder entender que Dios lo estaba enviando y que debía obedecerle a Dios, que debía hacer la voluntad de Dios. Oiga, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Alabanzas al Señor. Nosotros decimos, yo obedezco a Dios si quiero, yo hago las cosas si quiero. Y sabe una cosa, como estamos en las manos de Él, terminamos haciendo la voluntad de Dios. Escuche bien. Cuando le obedecemos no la complicamos mucho, pero cuando le desobedecemos la estamos complicando precisamente para nuestras vidas, porque Dios terminará de todas maneras enviándonos a donde Él quiere enviarnos, pasándonos por donde Él quiere pasarnos. Alabanzas al Señor, porque estamos en las manos de Él. Alabado el nombre del Señor. Qué interesante eso. Y que Dios, escuche bien, para que nosotros podamos aprender muchas cosas en la vida, Él tiene que usar ciertas cosas por las que nosotros debemos pasar para poder aprender. Porque de otra manera no aprendemos. ¿Sí? Es como Dios le dijo a David en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Luego le dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué le está diciendo Dios a David? Que los seres humanos entendemos que cuando Dios nos está hablando, cuando Dios quiere hacer su voluntad en nosotros, cuando Dios quiere pasarnos de una etapa a otra, de un lugar a otro, cuando Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, Él lo hace sí o sí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Alabanzas al Señor. Así que piense usted en esto, mi querido hermano, y piense usted en esto, mi querido amigo. Estamos en las manos de Dios, y al estar en las manos de Dios nos son necesarias muchas cosas en la vida. Ahorita muchas personas dicen, venga, ¿y por qué Dios permitió que viniera el coronavirus? Además, escuche bien, hay otra cantidad de gente diciendo, no, Dios no tiene nada que ver con esto, eso es el diablo que quiere acabar la gente, y entonces como el diablo quiere acabar la gente, por eso crearon ese virus por allá en China, para que matara a la población mundial, para que matara a la humanidad. Entonces algunos dicen, eso es el diablo, y otros dicen, eso fue Dios que lo permitió. No se le olvide eso. No se le olvide que hay cosas que el diablo hace precisamente autorizado por Dios. No sé si usted ha leído eso en la Biblia, pero está en la Biblia. Y está en múltiples pasajes de la Biblia. El diablo no está haciendo aquí en este mundo lo que él quiere, lo que a él le da la gana, porque si el diablo estuviera haciendo lo que le da la gana, hubiese ya acabado con todo el mundo, tendría toda la humanidad metida allá en el infierno con él. ¿Está escuchando? El diablo simplemente es un peón más en los propósitos divinos. El diablo obedecerá lo que Dios, escuche bien, lo que está dentro del propósito de Dios hacer. Alabado el nombre del Señor.
Por eso es que encontramos en algunos pasajes de la Escritura en los que la Biblia dice que Dios incitó a David a hacer un censo. Y leemos en el otro pasaje que fue Satanás que lo tentó. Entonces la gente dice, ¿entonces quién fue? ¿Fue Dios o fue el diablo? Lo que está diciendo el pasaje de la Biblia es que eso estaba dentro del propósito de Dios, porque Dios le iba a dar una lección muy grande al rey David y al pueblo de Israel en ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Son necesarias muchas cosas, y creo yo entonces que el coronavirus es necesario. ¿Sí está escuchando? Y alguien dirá, pero ¿necesario para qué? Estamos todos arrinconados, estamos todos de alguna manera asustados. La gente sale a la calle asustada y camina asustada. ¿Sí será necesario ese sustico? Oiga, claro que es necesario ese susto, y los otros que vendrán también son necesarios, porque hay uno, escúchelo bien, hay uno que creó el mundo y todas las cosas que en él hay, que es Señor del cielo y de la tierra, que manda arriba en el cielo, abajo en la tierra y en todo lugar, que está permitiendo que eso suceda. ¿Por qué? ¿Por qué será necesario? ¿Por qué será necesario que tú estés en tu casa con tu familia? ¿Por qué será necesario que tú estés trabajando desde tu casa? ¿Por qué será necesario que nos recogiéramos todos en nuestras casas? Tal vez será que Dios quiere hacer algo especial en nosotros. ¿Me está escuchando? Y una vez que Él cumpla su propósito en nuestras vidas, entonces ¿qué vendrá después? Lo hemos dicho en estos días. Tal vez Dios vio necesario que nos recogiéramos en nuestras casas para que nos pusiéramos en paz con Él, para que arregláramos nuestras cosas con Él, ya que muchos creyentes estaban descuidados espiritualmente, entretenidos, laborando, trabajando, estudiando, metidos en negocios y en cosas, y ya se habían olvidado de las cosas de Dios, ya estaban olvidándose de que había que congregarse, de que había que ir a alimentarse espiritualmente, de que había que leer la palabra, de que había que orar, de que había que sacar un tiempo devocional para Dios. Pero mira lo que Dios hizo. Nos encerró en nuestras casas para decirnos, ahora sí tienes tiempo, ahora no tienes excusa, ahora sí puedes orar, ahora sí puedes leer la palabra, ahora sí puedes cantar y adorar, ahora sí puedes hacerlo, no tienes excusa. ¿Te das cuenta? Dios permite las cosas porque Él tiene un propósito. Yo creo que nos es necesario lo que está pasando. Estamos pasando por esta porque Dios lo ve necesario para nuestras vidas. Por eso es que hemos estado diciendo, si Dios nos está permitiendo atravesar por esto, aprovechemos el tiempo. Mire, hermano, no esté de ocioso, porque hay hermanos que están de ociosos en las casas, todavía viendo la lección tan grande que Dios le está permitiendo vivir y experimentar a la humanidad, y ellos siguen de ociosos en las casas. Allá todavía, allá perdiendo el tiempo con las redes sociales, allá perdiendo el tiempo con viendo películas, viendo cosas, averiguando esto, averiguando aquello. No, este es tiempo para estar metidos en la presencia de Dios. Este es tiempo para estar conectados con Dios. ¿Me está escuchando? Bastante tiempo hemos perdido. Bastante tiempo se ha perdido y se ha invertido en una cantidad de situaciones. Creo que Dios quiere que en este tiempo le dediquemos tiempo al que nos da el tiempo, al que nos dio la vida, al que nos ha regalado todo. Este es tiempo para que nos dediquemos a buscarlo a Él. Este es tiempo para buscar nuevas experiencias con Dios. Porque cuán necesarias, escuche, son las experiencias. A usted le hace falta las experiencias, a mí me hacen falta las experiencias con Dios, pero por el tema de las ocupaciones. Es que vivo muy ocupado, entonces no tengo tiempo para arrodillarme y comenzar a buscar experiencias en Dios. No tengo tiempo. Sí, ahora sí tienes tiempo. Ahora sí tenemos tiempo de buscar experiencias nuevas con el Señor.
le es necesario a usted, mi hermano, y me es necesario a mí hacer la voluntad de Dios. Eso dijo Jesús: me es necesario hacer la voluntad del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Me está escuchando? Nos es necesario en este tiempo de encierro encerrarnos con Dios. Nos es necesario en este tiempo orar más. Algunos necesitan aprender a orar porque por las ocupaciones nunca han aprendido a orar. Nos es necesario eso. Le es necesario a usted, que ha pensado tantas veces si me voy a entregar o no me voy a entregar. Le es necesario a usted, que ha postergado su entrega a Dios, tantas veces lo ha hecho. Le es necesario a usted arrodillarse, detenerse, hacer un alto en el camino en este tiempo y pensar seriamente en la eternidad suya. ¿A dónde va a ir después de que se muera? De seguro que voy para el cielo. Pues si le entregó su vida a Jesús, sí va para el cielo. Pero si no le ha entregado su vida a Él, es necesario, escuche bien, que usted en este momento esté pensando seriamente en su eternidad. Alabanza al Señor. Nos son necesarias muchas cosas. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios nos pasa por la escasez? Y algunos dicen: ¿y qué propósito tiene Dios con la escasez? ¿Por qué me pasa por un tiempo de escasez? Porque precisamente en el tiempo de escasez es cuando aprendemos a depender de Dios. En el tiempo de escasez, cuando uno mete la mano al bolsillo y no hay nada, cuando no hay nada en la cuenta bancaria, porque ni siquiera cuenta bancaria hay, cuando uno está pasando situaciones muy apretadas, muy difíciles, ese es el tiempo cuando uno puede levantar los ojos hacia lo alto y decir, como dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Así que la escasez es necesaria atravesarla, porque allí es donde aprendemos a depender de Dios. ¿Cuántos hermanos en este momento, por la situación, están en escasez? Y sabe una cosa: más que esperar que alguien me ayude, más que esperar que un vecino o un gobierno o no sé quién venga a ayudarme, más que eso, es que usted aprenda dependencia de Dios. Y cuando uno aprende a depender de Dios, entonces Dios se encarga de mover lo que haya que mover. A muchos de ustedes les ha llegado dinero, les ha llegado mercado, les ha llegado cosas a su casa, y muchos hasta me lo han dicho: pastor, Dios ha enviado a mi casa cosas, mercado, ha enviado dinero y ha enviado una cantidad de cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted está dependiendo de Él. Así que es necesario pasar por la escasez para poder entender que tenemos un Dios que nos provee, que dependemos de Él, que usted depende de Él, que yo dependo de Él, que todos nosotros dependemos de Él. Nos es necesario muchas veces pasar por la enfermedad. Y alguien dice: ¿qué propósito tiene Dios con una enfermedad? Pues ¿cuál será el propósito? El propósito es que usted comprenda que tiene a un Dios que sana. Alabanza al Señor. Él dijo: ninguna enfermedad de la que envié. Oiga, Dios dijo que envía enfermedades. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Sí está escuchando? Entonces, a veces pasamos por la enfermedad, ¿para qué? Para entender que tenemos un Dios que sana. Para poder decir, como dijo el salmista en el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, porque Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No son necesarias esas cosas. La enfermedad, ¿cuántas veces vivimos un tiempo de aflicción?
Un tiempo de aflicción porque partió un ser querido. Un tiempo de aflicción porque vino una situación trágica a nuestra casa, a nuestra vida. Y alguien dice, eso fue el diablo que me mandó eso. Eso es el diablo. No, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Téngalo presente. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si vino la tragedia, si vino la aflicción y Dios está permitiendo que pases por un tiempo de aflicción, el salmista dijo estas palabras: bueno me fue haber sido afligido, para que aprendiera tus justos juicios. ¿Me está escuchando? Que en el momento de la aflicción es cuando aprendemos también. Aprendemos que tenemos un Dios que nos imparte consolación, que nos da consuelo. Que en el momento de la tristeza es cuando el Señor se manifiesta para darnos gozo, porque Él cambia nuestra tristeza en alegría. El salmista lo dijo: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dios permite que pasemos por situaciones, escasez, enfermedad, aflicción, hasta las persecuciones. Dios las permite porque son beneficiosas para la iglesia. Los cristianos primitivos fueron perseguidos férreamente por el imperio romano, pero también fueron perseguidos por los judíos de aquel tiempo que rechazaron de plano el cristianismo. Entonces los cristianos salían de un lugar y los echaban para otra parte, pero de allá los sacaban también y los perseguían por todas partes. ¿Por qué fue necesaria la persecución del cristianismo? Porque cuando la iglesia nació, los creyentes estaban muy cómodos en Jerusalén, una iglesia grande, llena de apóstoles, llena de profetas, llena de evangelistas, y entonces habían muchísimos recursos de que echar mano. Pero ese no era el propósito de Dios, y Dios permitió que vinieran las persecuciones para que este evangelio se pudiera extender hasta lo último de la tierra. Mire usted, Colombia, este país está bañado hoy con el poder del evangelio, gracias a que Dios permitió que los cristianos primitivos fueran perseguidos para que pudieran salir y llevar el evangelio por todas partes. Alabanzas al Señor. Y a veces cuán necesarias son las persecuciones. Por eso la mayoría de los cristianos que se han levantado en estos últimos años, en estos últimos tiempos, han vivido poquitas experiencias con Dios. Y el vivir pocas experiencias con Dios los ha hecho creyentes flojos en la fe, creyentes pusilánimes, creyentes cobardes que le corren a lo primero que ven, lo primero que se asoma. Ellos salen corriendo porque es necesaria la persecución, es necesaria la prueba, es necesario que los cielos se cierren muchas veces. ¿Sabe para qué? Para que usted levante los ojos hacia lo alto y se dé cuenta que hay uno que abre ventanas en los cielos y que derrama bendición hasta que sobreabunde. Alabanzas al Señor. Qué bueno, mi hermano, que con la enseñanza de la palabra de Dios esta noche usted y yo podamos aprender que no son necesarias todas las cosas que nos están sucediendo. Necesaria tu escasez, es necesaria tu enfermedad, es necesario tu problema, han sido necesarias las dificultades en las que estás, ha sido necesario este encierro, este confinamiento en el que estamos nosotros, ha sido necesario. Así que sácale el mejor provecho a este tiempo, sácale el mejor provecho en la presencia de Dios. Y si no lo entiendes todavía, comienza a decirle a Dios: Dios, ¿por qué estoy encerrado? Y Dios te va a decir: por esto, porque quiero que aprendas, porque quiero enseñarte, porque quiero que crezcas, porque quiero que tengas nuevas experiencias, porque quiero que entiendas que yo puedo abrir y cerrar puertas, que si en este momento las puertas están cerradas, yo voy a abrir puertas de un momento a otro. Alabado sea el nombre del Señor. Y si se diera el arrebatamiento de la iglesia en estos tiempos, entenderíamos mejor por qué Dios quiso que viniera la pandemia y pusiera a temblar a todo mundo e hiciera encerrar a todo mundo. Si se diera el arrebatamiento, yo no sé si usted ha pensado seriamente esto, yo lo he pensado mucho. Y si usted escucha las prédicas
que se han hecho últimamente, que yo he hecho últimamente, van enfocadas hacia eso. Es que nos estamos preparando. Tal vez el Señor en este momento nos está diciendo: súbanse al barco, porque está a punto de desatarse aquello que se va a desatar sobre toda la tierra, que se va a desatar sobre toda la humanidad. Y entonces el Señor nos está preparando a usted y a mí para un encuentro con Él. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Le es necesario a usted, alabanzas al Señor, su momento difícil. Le es necesaria a usted, escuche bien, la no respuesta a la oración, que a veces oramos: Señor, ¿por qué? Clamo de día y no oyes, y de noche y no hay salvación para mí. Y es como si el cielo estuviera cerrado. El cielo no está cerrado. Es como si no hubiese una respuesta del otro lado, como si estuviéramos hablando en vano. Nos es necesario eso para que podamos aprender. Mientras Dios está silencioso y no está respondiendo a lo que yo le estoy pidiendo, Él está haciendo algo, Él está obrando. Alabanza al Señor. Tal vez estará probando mi paciencia o mi persistencia. Porque acuérdese usted que el ejemplo que Jesús puso de orar siempre y no desmayar, lo colocó con una viuda pobre que venía de forma insistente, perseverante, ante un juez justo que no le prestaba atención. Pero la persistencia, la insistencia de esa mujer, todos los días de estar allí, suplicándole al juez que le ayudara, hizo que ese hombre déspota, hizo que ese hombre dijera: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda es insistente, me es molesta, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y eso dijo el Señor. A veces, hermano, hay que estar orando y orando, alabanzas al Señor. ¿Por qué razón? Porque eso es prueba de nuestra fe, de nuestra paciencia y de nuestra resistencia, también insistencia. Alabanzas al Señor para buscar las respuestas de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Cuántas veces es necesario que se muera hasta una mamá, o se muera un papá, o se muera un familiar, o hasta se muera un gobernante? Porque con la muerte de ese gobernante algo piensa hacer Dios. Ahí lo ve usted en el libro de Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Necesitaba morirse un rey para que el profeta pudiera pellizcarse, ir y meterse en la presencia de Dios y poder ver la gloria de Dios como nunca lo había visto antes. A veces es necesario que pase algo así, una tragedia o algo, porque Dios está detrás de aquello haciendo algo. Alabado el nombre de Jesús. Piensa bien entonces, ¿por qué estamos en esto? Estamos en esto porque nos es necesario pasar por aquí. Qué bueno que usted, hermano y hermana, qué bueno que usted, amigo y amiga, pase por aquí. Escúchelo bien, entendiendo que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle al Señor que nos ayude a entender lo que no hemos podido entender. Vamos a decirle al Señor que estamos en las manos de Él y que pase lo que pase de aquí en adelante. Alabanzas al Señor, suceda lo que suceda, estamos en las manos de Él, mi hermano. Mire, no se deje alarmar por todo lo que están diciendo. Usted enciende la televisión y eso es coronavirus, el radio es coronavirus, la calle es coronavirus, toda parte, por todas partes. La verdad, no hay peste más grande que esa que uno escucha de tanta información, de lo mismo. No, entienda usted que en medio de todo esto estamos nosotros, y nosotros somos los hijos de Dios. Y Dios nos está permitiendo vivir esto, alabanzas al Señor, porque Él quiere enseñarnos algo. ¿Por qué no oramos en este momento? Alabado el nombre del Señor. Seguramente después vendrán cosas mejores, o quizá vendrán cosas peores. Lo importante es que usted y yo estemos en las manos de nuestro Señor, de nuestro Creador. Soberano Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor Jesús, una vez más en esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por la palabra
que nos ha regalado en esta hora, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, por todos los hermanos y hermanas que se conectaron, Señor Jesús, para participar de esta transmisión, que están allí, Señor de la gloria, que han recibido este mensaje. Oh, yo te ruego, Señor, que este mensaje que hemos escuchado esta noche se convierta, Dios mío, en nuestras vidas, en ese aliciente, Señor, en ese alimento para nuestra alma, Señor, para nuestra vida espiritual. Bendito Padre Celestial, yo no sé a quién has hablado, Señor, esta noche, pero sí estoy seguro, bendito Padre Celestial, que tú estás haciendo algo, que tú estás obrando en este momento, soberano Padre Celestial. Sí, Señor Jesús, obra en mi hermano que está pasando por dificultades en este momento, por enfermedad.